¿No? Parece que no. Parece que no. Ya. Adelante, Ángela, te iba a decir algo, parece. Sí. Ángela, No, no era No. yo, era otra compañera. Yo dije que parece que no. ya. Yo. Bueno, profe, antes de entrar a lo que íbamos a ver, podríamos hacer podría ser una pequeña síntesis de lo visto este último ratito, como para condensar. Sí, bueno, hoy día ahora terminamos de ver todo lo que tiene que ver con la primera entrevista, ¿no es cierto? Eso es cómo yo me tengo que preparar previo a la primera entrevista y qué es lo que tengo que hacer en una primera entrevista, que en términos así como resumido, ¿no es cierto? El gran objetivo, y tenganlo siempre claro, de una primera entrevista, tanto con los adultos como con los niños, es vínculo, ¿no es cierto? Es poder enganchar al niño, poder enganchar a la familia en términos de que para poder continuar el proceso, ¿ya? Aparte del vínculo, obviamente está la otra información que es bien general todavía, ¿no es cierto? Como esta primera co-construcción del motivo de consulta y algunos antecedentes generales, que son generales todavía, porque si bien hay una anamnesis, pero yo les comentaba que esa anamnesis ustedes pueden ocupar más de una sesión en hacerlo, ¿no es cierto? Pero es comenzar en la recopilación de información, que eso se va a demorar, como yo les comentaba, por lo menos 4 sesiones en promedio, ¿ya? Entonces tampoco uno se pone tan ansioso que tiene que en la primera sesión recopilar todo. Entonces comenzar ese proceso. Y lo otro importante de una primera sesión, ¿no es cierto?, tiene que ver con los asentimientos y los consentimientos. Ya eso es importantísimo, que tienen que ser aplicados en esta primera sesión. Y después considerar las particularidades de cada caso, ¿no es cierto? Que lo hemos ido refiriendo, a depender de la edad del niño, a depender de con qué si efectivamente los papás llegan solos o no, si llegan con el niño o no, eso ya es las particularidades de cada caso, de cada situación, y estar preparados también a lo que eventualmente te vas a encontrar en esta primera sesión, que tampoco es hay una regla para eso, te puedes encontrar con distintos tipos de situaciones y ahí también va a estar el aprendizaje también, pues, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas importantes ahí es prepararse bien, tener ojalá definido no solamente un plan, sino que un plan B, un plan C, ¿no es cierto?, para ver cómo abordamos una situación con un niño y además desde ahí empezar a construir y probablemente ya para una segunda sesión va a ser más fácil porque vas a ya tener información de algunas características propias del niño y de la familia, entonces la planificación de una segunda sesión va a ser mucho más fácil porque ya vas a contar con esa información, ¿ya? Entonces, la primera es más compleja porque es todo un poquito más nebuloso. Eso es lo que yo creo en términos resumidos, lo que hay que considerar para una primera entrevista. Ya ahora ya nos vamos a meter al diagnóstico que, como les decía, son 4 sesiones y es importante poder hacer un buen diagnóstico porque del diagnóstico se desprenden los objetivos terapéuticos y el plan de intervención. Entonces, tiene que haber un buen diagnóstico, ¿ya? Que finalmente es la comprensión que tú le das al motivo de consulta, ¿ya? Es cómo tú explicas el motivo de consulta, ese es el diagnóstico. Y que por tanto, ¿no es cierto?, como está la comprensión en relación al motivo de consulta, necesariamente se van a desprender los objetivos terapéuticos y el plan de intervención. ¿Ya? Entonces, no es cualquier cosa hacer un diagnóstico. ¿Ya? De alguna forma te estás jugando el plan y la intervención, porque si hay un diagnóstico que a lo mejor no está acertado o que quizás fue deficiente, también el proceso va a estar deficiente porque no está bien realizado el diagnóstico. Entonces, ahí hay que ser súper cuidadoso y para mí la clave, como les comentaba anteriormente, es la obtención de la mayor cantidad de información posible, ¿ya? Que te permita a ti después hacer el análisis de toda esta información descriptiva que aparece y hay unas cuestiones mínimas que hay que hacer, ¿ya? Que lo vamos a ver, como les decía, en esta clase y en la próxima, para poder establecer un buen diagnóstico, ¿ya? Gracias, profe. Vale, Ángel.
Ya, lo primero entonces, la definición de un diagnóstico es la integración de información clínica relevante para conformar un cuadro de diagnóstico, ¿no es cierto? Finalmente, que brinde orientación al terapeuta sobre cómo llevar adelante el proceso terapéutico, ¿ya? Es lo que yo les comentaba anteriormente, o sea, tú tienes que lograr comprender, explicar, ¿no es cierto?, lo que le pasa a la persona a través de un diagnóstico, ¿ya? Ahí va a depender del modelo terapéutico, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, porque cada uno lo comprende desde también su forma de ver, ¿no es cierto?, el fenómeno, y lo puede conceptualizar de diferentes formas a propósito del modelo terapéutico, pero te permite a ti comprender, ¿no es cierto?, para llevar a cabo un proceso terapéutico si es necesario. Ya recuerden también que hay procesos que a lo mejor uno va a terminar el diagnóstico y se da cuenta que efectivamente no es necesario un proceso terapéutico. De repente basta solo el diagnóstico, ¿ya? Basta solo el diagnóstico que refleje que efectivamente quizás no hay nada que trabajar, o más bien son cosas muy puntuales, que más bien el mismo proceso de diagnóstico que tú acompañaste ya sirvió para que esas cosas ya mejoraran, y hay procesos que llegan hasta ahí, ya no continúan. O también puede pasar, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver también, que tú termines un proceso diagnóstico y en esta entrevista de evolución, que también es clave, que yo también, la experiencia que he tenido, he visto que no todo el mundo lo hace, ¿ya? O no todas las instituciones lo hacen, cuestión que a mí me parece clave, porque finalmente la familia y el niño, o niña, o adolescente, tiene el derecho, ¿no es cierto?, de saber los resultados de su evaluación. ¿Ya? Eso es un derecho, ya no es que sea así como tan casual, voy a ver si le cuento o no a la familia, qué sé yo, es un derecho de saberlo. Porque además deben tener la capacidad de aportar en eso, de ver si efectivamente están de acuerdo, de ver si efectivamente el plan de trabajo que establece el terapeuta es lo que ellos quieren, cómo pueden también aportar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero también puede pasar que el terapeuta, a propósito del diagnóstico, se declare de cierta forma como incompetente para poder continuar, ¿no es cierto?, que quizás sea un área de experticia que él no tiene, y eso yo creo que hay que ser súper honesto, porque ninguno de nosotros es experto en todo, po, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que hay que ser éticamente responsable en poder, ¿no es cierto?, definir, a lo mejor, mira, en el diagnóstico yo te pude ayudar, yo creo que logramos diagnosticar qué es lo que le pasa a Juanito Pérez de esto, pero es una temática que yo no tengo experiencia y prefiero que derivarlo. Ya tengo un colega, ¿no es cierto?, que tiene harta experiencia en ese trabajo, en el trabajo con esas temáticas, entonces yo prefiero que él continúe el proceso, ¿ya? Puede pasar también eso, ¿ya? Y me parece prudente y ético y responsable poder hacerlo también, porque no somos superhéroes de nuevo y que manejemos todas las temáticas, no, sería imposible, ¿no es cierto?, ser especialista en todo, ¿ya? No pasa eso, nunca ha pasado eso, ¿ya? Entonces ahí también hay que ser cuidadosos. Brindar a los padres del niño de la información, lo que yo les comentaba, ¿no es cierto?, la devolución, esto es vital, y en esa devolución también es un espacio donde se co-construyen los objetivos terapéuticos, ¿no es cierto?, donde uno le da cuenta, lo vamos a ver también más adelante, pero le da cuenta los resultados del proceso y por tanto los objetivos que uno tiene pensado trabajar, y eso se va conversando con la familia, con el niño, y se establece un acuerdo entonces en cómo trabajar. Hay incluso programas que establecen una especie como de simbolismo en relación a que eso después se deja en un papel y se firma también, que ambos o todas las partes están de acuerdo, ¿no es cierto?, con trabajar en eso y se comprometen a trabajar en eso, y se firma también como un compromiso para iniciar ya el proceso, el plan de intervención. Ya, yo sé que los PRM, por ejemplo, trabajan con ese sistema de que los niños firman y las familias firman el plan de intervención, ¿ya? ¿Y aspectos importantes? Sí. ¿La devolución en qué momento se hace? Al finalizar el diagnóstico. Cuando tú terminas el diagnóstico, que va a depender, pero en promedio son 4 sesiones, pero como yo les comentaba el otro día, puede que existan procesos que sean un poquito más cortos, pero es difícil que sea más corto, porque igual se requiere harta información para poder obtener, pero 3 sesiones como mínimo, yo creo, menos de eso es imposible, yo creo.
Y considerando que además hay que entrevistar a los papás por lo menos un par de veces al niño, aplicar algunas pruebas, coordinarte con el colegio, hay hartas cosas que hacer, entonces por lo menos uno se demora un mes, ¿no es cierto? Por lo menos, incluso más. Pero terminando el proceso, tú después en rigor tienes que hacer, que eso es lo otro que de repente algunos lugares no hacen y que a mí me parece bien irresponsable también, tienes que hacer el informe de diagnóstico. ¿Qué es lo que te permite el informe de diagnóstico? No solamente hacerlo, ¿no es cierto? Sino que también el informe de diagnóstico lo que te permite es necesariamente integrar la información, ¿cierto? Toda la información que tú obtienes de las distintas fuentes de información, que van a ser varias, tú después las colocas a un informe que te permite integrar la información y hacer el análisis de la información, ¿ya? Entonces, uno le devuelve eso, ya le devuelve el diagnóstico, ya listo. Entonces, es como la fase, si bien yo soy partidario que ya desde la primera sesión estamos interviniendo, ¿no es cierto? Pero que esta como división entre diagnóstico y proceso es como más bien en el papel más que en la realidad, porque tú igual estás interviniendo desde el comienzo, pero un poco para poder estandarizar o poder ordenarte un poco, se plantea así, entonces termina el diagnóstico, hace la entrevista de evolución y comienza el proceso de intervención, ¿ya? Y todos los programas están diseñados así, de hecho, te define una etapa de conceptualización, de poder entender la situación, después una entrevista de evolución y después la construcción del PI que se llama, ¿no es cierto?, que es el plan de intervención, ¿ya? Entonces, en esa fase. Aspectos importantes, los problemas psicológicos de niños, niñas y adolescentes que se han incrementado en los últimos años por distintas razones, ¿no es cierto? Tema contextual, hoy día el tema de pandemia, ¿para qué decir, no es cierto? Porque a mí creo que el otro día lo hablábamos con un grupo también de colegas, hemos visto que este año, particularmente quizás el segundo año de la pandemia, se ha incrementado de forma llamativa la necesidad de atención psicológica en niños. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con ya que se acabaron los recursos, ¿no es cierto? Quizás al comienzo había niños o habían familias también, ¿no es cierto?, que ocuparon los recursos que tenían y quizás en el primer año se fueron acomodando, al principio quizás resultaba llamativo o incluso positivo el estar en la casa, ¿no es cierto?, con los papás disponibles, pero ya llega un momento que claramente el tema se vuelve complejo, ¿no es cierto? Entonces hoy día ya hay mucha más necesidad. Yo he tenido, me he pesquisado porque a uno lo llaman, mucha gente, ¿no es cierto?, pidiéndote horas o datos de atención y es mucho la necesidad. Y de hecho, con un papá un día conversaba, ¿no es cierto? Si bien no lo estaba atendiendo, pero conversaba un poco para poder brindarle la asesoría de a quién derivar. Y me decía eso, pues sentía que su hija le decía que incluso ya todo lo que ella ya había hecho antes ya no le motivaba. Este tema quizás juntarse con los compañeros por alguna plataforma o hacer algunas cosas entretenidas en la casa, que se veía como que no era tema, ya no le necesitaba algo más, como que estaba en esa búsqueda y estaba obviamente más irritable, más desganada, ¿no es cierto? Entonces, en eso ha pasado harto, ¿no es cierto? Que los problemas han aumentado. Y además porque hay mayor visibilización respecto a la necesidad de atención psicológica. Recuerden que hace un tiempo atrás todavía se vinculaba como atención psicológica a locura, ¿no es cierto? O pasaba, yo me acuerdo que en mi formación, que probablemente es distinta a la de usted, y soy más viejo, eh, todavía había mucho este tema así como que al niño que llevaban a psicólogo del curso era como el loco, ¿no es cierto? Quizás cuestiones súper inadecuadas de parte de los profes, como que el profe decía al frente de todo, ya Juanito Pérez, al psicólogo, ya, y como que todo el mundo se reía, o después le decían quizás qué cosa, que hoy día yo espero que claramente ese tipo de situaciones no se den, pero hoy día está mucho más validado, pues, ¿no es cierto? Como la necesidad de que efectivamente los niños puedan asistir y se ve como un recurso, ¿ya? Así que Profe, necesidad, ¿sí? disculpe que le interrumpa, habían dos compañeros con la mano levantada. Interrúmpame nomás, y gracias. Y los chiquillos que yo no puedo ver las manos, chiquillos, porque estoy con pantalla completa, entonces los chiquillos que me Ok. quieren interrumpir, interrúmpame Sí, yo nomás. tenía la manito levantada. Lo que Dale. pasa es que me llama la atención algo de lo de la devolución, porque, bueno, en verdad solamente lo he visto
una devolución una sola vez y no acá. Pero acá no, o no me ha tocado a mí, o en el contexto que he tenido que acudir o ver temas familiares, el tema de la devolución. Y me llama particularmente la atención porque primero quiero saber si eso lo contempla el código deontológico chileno en la práctica profesional, o es según el enfoque que tenga el profesional, o qué. Me gustaría que me profundizara un poco más ese aspecto porque me llamó considerablemente la atención. Sí, o sea, no hay ninguna obligatoriedad de hacerlo, Ángela. Ya no es que el código establezca, ¿no es cierto?, que necesariamente en un proceso diagnóstico tiene que haber una entrevista de evolución. Pero yo concuerdo contigo y por eso se les comentaba, son pocos los procesos que lo establecen. O sea, hoy día a nivel público sí lo establecen, pero incluso ayer conversando con mi señora que trabaja en una de estas instituciones, me dijo que incluso a nivel público, si bien la normativa te lo exige, porque si uno revisa las normativas técnicas, no sé, los programas de PPF, PRM o PD, incluso los DAM, establecen, ¿no es cierto? Y señalan que en algún momento hay que establecer una entrevista, que es una especie de evolución donde se establecen los objetivos terapéuticos, qué sé yo. Pero ella me decía que incluso eso estaba muchas veces que se quedaba en el papel, ya que no necesariamente se hacía, ¿ya? Entonces, hoy día probablemente quizás todas las normativas, incluso a nivel de salud y a nivel de Sename, lo señalan explícitamente como pero son orientaciones finalmente, ¿no es cierto?, de la necesidad de hacerlo, pero no se están haciendo y si me voy quizás a nivel privado, más poco frecuente, ¿no es cierto?, que exista esta capacidad, ¿no es cierto?, esta instancia de poder generar una sesión de evolución de resultados. Ahora, ¿por qué no se hace? La verdad que no sé si tengo muy claras las razones de por qué no lo hace la gente, ¿no es cierto? Los profesionales que trabajan en esta línea, cuando en definitiva todos los programas de formación a nivel clínico lo señalan como yo me acuerdo, no sé, pues estudié hace 13 años y ya se nos decía de forma explícita, ¿no es cierto?, la necesidad de que si uno trabaja en esta lógica, ¿no es cierto?, siempre tiene que incluir una entrevista de evolución. Y que a mí nunca me generó ruido, porque uno dice, bueno, pero si es lógico, ¿no es cierto?, por un tema de derecho. O sea, si yo le aplico instrumentos y estoy haciendo un proceso de diagnóstico, lo mínimo que tengo que hacer después es contarle a la gente lo que obtuve, ¿ya? Es lo mismo que cualquier profesional. O sea, uno va al médico y se hace exámenes y después se los va a mostrar al médico para que el médico te lo interprete y te diga lo que significa el examen. Y yo no se queda así como que no sé nada. Probablemente hay algunos profesionales que quizás no lo hacen de forma tan clara, pero siempre se te interpreta es como el diagnóstico. Acá también, po. Acá también tú tienes que tener la capacidad entonces de poder hacerlo. Ahora, yo concuerdo con Ángela, lamentablemente, no, insisto, no sé, no tengo muy bien identificadas las razones del por qué no se hace tanto. Ya, y eso es preocupante. Ya, entonces, bueno, pero ustedes se están formando, chiquillos, así que ustedes, cuando les toque, tanto en su práctica profesional como después a nivel ya de forma autónoma, siendo profesionales, por favor no dejen de hacerlo. Ya no incorporen siempre en su práctica el tema de la necesidad de hacer una entrevista de devolución de resultados. ¿Ya? Había otra manito levantado, ¿no? Sí, Sí, Felipe. profe. Sí, gracias, Ángela. Cortito, pero que igual yo encuentro que la pregunta puede dar para mucho, pero ¿cómo lo ha hecho usted? No sé si ha hecho consulta durante pandemia, como estrategias o alguna estrategia que ha usado, porque igual todos estamos viendo la pandemia y todos estamos cansados y todos estamos como agotados, y por mucho que uno sea psicólogo y tenga que tener ese rol de tal vez de no sé, como ayuda al paciente, cómo uno estando también mal y también estando viviendo la pandemia, cómo logra usted como de verdad ayudar al paciente como en sus procesos, porque claro, los niños están agotados, pero usted también tiene hijos, usted también, no solo usted, sino que cualquier persona que haga consulta psicológica. Entonces, no sé, ¿cómo lo ha hecho usted? No sé.
Sí, sí, yo creo que una pregunta importante, Felipe, en términos también de autocuidado y de responsabilidad también. Yo creo que es una buena pregunta en términos de la responsabilidad ética que uno tiene también en esto. Yo le he comentado que yo en pandemia cerré la consulta, ya por un tema al principio lógico de que no se podía atender de forma presencial, pero después cuando ya empezó todo el boom de las atenciones a distancia y la telepsicología y todo el cuento, yo decidí no hacerlo, ¿ya? Y decidí no hacerlo por un tema de salud mental, ¿ya? Porque me decidí, como de alguna forma, sacarme todas las pegas extras y centrarme solo en la pega de la universidad, que es lo obligatorio, para poder tener la mayor cantidad de tiempo disponible para apoyar en la crianza, en temas domésticos, qué sé yo, acá en mi casa, obviamente. Y pensando también que yo creo que no estaba, yo no me sentía en condiciones de poder además estar ayudando a un otro, ¿no es cierto?, en un estado de estrés importante. Entonces, no, un peritaje que me acuerdo, un par de peritajes que hice, fue un estrés gigante. Yo le decía a mi señor, ¿sabéis qué? Mira, siento que estoy haciendo un peritaje y lo tengo en la cabeza todo el rato, todo el rato. Así que tengo que entrevistar. Después, cuando tuve que hacer el informe, fue un parto hacer ese informe. De verdad que me costó muchísimo, no lograba avanzar, me desconcentraba. Después, el otro día estaba haciendo a lo mejor una actividad de la U y se decía, oh, tengo que avanzar ese peritaje, tengo que avanzar, me tengo que entregar. Ahí en 3 días más tengo que entregarlo, en 3 días más. Esa cuestión fue que yo dije, ya definitivamente no hago nada más, porque no estoy en condiciones de poder hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿cómo salvaguardar, ¿no es cierto?, esto? Porque les va a pasar, yo creo que es importante, y ahí está la importancia de los clínicos, ¿no es cierto?, de estar en constante, ojalá, ¿no es cierto?, estar viviendo también un proceso uno, por un lado, o tener también un equipo como de supervisión que te vaya ayudando en eso. Yo creo que esas dos cosas son muy importantes, el tema de poder tener un proceso de forma paralela, ¿no es cierto? Y lo otro, los equipos de supervisión, ¿ya? Los equipos de supervisión y estar consciente también de que todas estas decisiones que uno va tomando, chiquillos, respecto quizás también a algunas temáticas que a lo mejor uno no se considera experto o algunos temas que a lo mejor no es importante derivar, tiene que ver también con lo mismo, po, ¿ya? Porque si tú estás atendiendo un caso donde a lo mejor no te sientes competente, no te sientes con la experticia y a lo mejor va a significar un estrés para ti, yo creo que lo más prudente y ético es decir que no lo vas a atender y lo derivas, ¿ya? Cuando es posible. Entonces, todo ese tipo de decisiones sirven para de alguna otra forma mantener y toda la otra estrategias de autocuidado que ustedes saben y que de repente claramente los psicólogos las enseñamos, pero poco las aplicamos, pero ya ese ya es otro tema, ¿no es cierto? Pero por lo menos estar en constante revisión, estar tomando decisiones que vayan en beneficio también de la salud mental de nosotros, es un temazo, yo creo que, bueno, lo que estamos viendo hoy día es un tema que claramente ninguno de nosotros habíamos vivido, pero yo creo que todos los que estamos acá, incluidos ustedes, ¿no es cierto?, han tomado decisiones y espero que dentro de lo posible, uno siempre se puede, ¿no es cierto?, pero tomado decisiones intentando de alguna u otra forma manejar mejor lo que estamos viviendo. Entonces, pero sí, esa pregunta, Felipe, es una pregunta que hay que estar constantemente haciéndose, de cómo estamos, ¿no es cierto?, para poder ayudar a un otro. Así que no es fácil porque, sí, sí. Creo que igual una pregunta personal, pero quería saber si a lo mejor usted alguna vez ha trabajado en el sector público, como un CEFAM o un hospital, porque creo que en este contexto psicólogos del área clínica en el CEFAM están trabajando presencial. ¿Y cómo ve esto, entre comillas? Puede que a lo mejor sea como para salud mental, va a ser un factor de riesgo porque van a estar pensando, puedo contagiar a alguien, puedo contagiar a mi familia, si tengo que ir constantemente, pero puede ver como que también sea un factor protector al no tener que estar encerrado, eso ya más particularidad de cada persona. Porque uno va pensando, sinceramente, todos los días, uno piensa si está encerrado en la casa, se cranea más la cabeza con todo lo que tiene que hacer. Sí, es complejo. La verdad que yo no, mi experiencia en atención pública es en Sename, durante 5 años, en el ámbito de salud no trabajé nunca. Pero sí tengo harta experiencia constante. De hecho, ayer me surgió una duda en el ámbito de salud y tengo
mi hermana que es enfermera y mi cuñado que trabajan ambos en un Cefam, entonces siempre como que me voy insumando desde ahí. Pero mira, yo creo que los protocolos hoy día en el ámbito de salud, el otro día también en una conferencia una médica lo decía, la probabilidad de que una persona, mientras sigue los protocolos del ámbito de salud, se contagie es mucho menos que una persona que se traslada en locomoción pública o su trabajo, por ejemplo. Ya, porque todos los protocolos que hay hoy día en el ámbito de salud son súper estrictos, ya, muy, muy estrictos en términos en rigor, de hecho, mi cuñado que trabaja en esta área y que de hecho le toca harto porque tiene un cargo directivo en el Cefam, me dijo la otra vez, en una conversación hace un tiempo atrás, me dijo, de hecho, si alguien acá se contagia de COVID es porque seguramente no siguió de forma adecuada el protocolo de atención, ¿ya? Porque hay una cuestión así súper estructurada el protocolo. Entonces, en rigor, si la persona sigue el protocolo que está definido, tiene bajas probabilidades, no un 100%, no podríamos nunca, ¿no es cierto?, decir que entonces no tienen ninguna posibilidad de contagio, pero es baja, y que es consistente con lo que decía esta médica, ¿no es cierto?, en esta conferencia, que decía la probabilidad de contagio quizá alguien que se traslada, insisto, en una locomoción pública, su trabajo es mucho mayor incluso que alguien del profesional de la salud que está hoy día combatiendo el tema. Entonces, estoy hablando de una atención de Cefam, probablemente a nivel ya de hospital es distinto, pero igual ahí probablemente los protocolos son bien estrictos. Entonces, claro, yo sé que los Cefam todavía mantienen algunas instancias de trabajo a distancia, otras a trabajo, porque también han hecho harto de eso, otras a través de trabajo presencial, pero ya es particular, ya depende de la situación de cada uno. Yo creo que este también hay que verlo desde ahí, que cada uno probablemente le está viviendo esto, probablemente a alguno le acomoda más ir, a otro le acomoda más estar en la casa, no sé. Eso es particular y es la gracia también de entender los fenómenos siempre desde las particularidades de cada uno, ¿ya? Les va a pasar, el año pasado hicimos un seminario donde justamente la lógica de la salud mental adolescente, donde de repente, ¿no es cierto?, escuchar a adultos hablar de la salud mental adolescente no tenía mucho sentido, o había harto ya de eso, entonces organizamos del CAPI un seminario donde fueran los mismos adolescentes los que exponían lo que le estaba pasando, y una chiquilla dijo una cuestión súper clave, que dijo, acá ninguno de nosotros había vivenciado una pandemia, entonces cada uno está viviendo la pandemia como puede. ¿Ya? Entonces no hay que ser, y eso todo un análisis de los prejuicios, no hay que ser prejuicioso entonces, si alguien a lo mejor quiere conectarse a todas las clases y lo hace bien, si alguien a lo mejor no quiere hacerlo y prefiere a lo mejor un día quedarse acostado y no conectarse a la clase, me parece bien también. Entonces, el mensaje que dio la chiquilla, así como que fue una cuestión de aprendizaje potentísimo, para finalmente, te estaba diciendo una cuestión que era súper simple, pero súper potente, de que la pandemia cada uno la está viviendo como puede. Y ahí probablemente tenemos una inmensidad de realidades, ¿no es cierto? Acá estamos, no sé, no estoy viendo el número, pero no sé, 30 y tantos, y los 30 y tantos que estamos, 40 y tantos que estamos con realidades distintas. Lo mismo cuando ustedes hagan clínica, cuando atiendan a niños, niñas, adolescentes, tienen que entender entonces, ¿no es cierto?, que cada persona que tienen al frente es un mundo distinto. Por eso que no puede haber, ¿no es cierto?, esta lógica de así como tan estándar como recetario, ¿no es cierto?, de que esto tienes que hacer con todo. No, po, hay una especie de guía que es lo que estamos intentando hacer, pero ya tú tienes que ir acomodándote a las particularidades de cada caso, ¿ya? ¿Sí? La última duda, pero así como más de un ámbito ético y profesional, y como súper corta. ¿Qué hago si en algún momento en mi práctica, voy a ejercer práctica en algún Cefam o después trabajo, encuentro ahí, pero tengo compañeros de trabajo que me atendieron a mí como psicólogo? No trabajo ahí, cambio lugar de práctica o me quedo por un tema ético. Es una pregunta compleja porque no, yo creo que va a depender también, respuesta del psicólogo, depende. Va a depender de la que todos ocupamos en ciertas situaciones, porque claro, es difícil entregar una respuesta que va a depender del motivo por el cual te acompañó, el proceso terapéutico, cómo terminó ese proceso.
no sé, va a ser probablemente hay que considerar todas esas variables para tomar una decisión, ¿ya? Ahora, si probablemente el proceso fue evidenciado con la norma ética adecuada, yo no, pues si bien podría ser un poco complejo al comienzo, yo creo que no debería tener mayores complicaciones. Pero claro, hay muchas variables en juego ahí para poder decidir, ¿no es cierto?, si efectivamente eso no es prudente. Ahora, yo creo que la persona también tiene que tomar la decisión, pues, ¿no es cierto? Si efectivamente quizás esa decisión de estar ahí con alguien que a lo mejor fue su terapeuta, le incomoda a tal nivel de que a lo mejor no va a poder sentirse cómodo, probablemente la decisión de decir, bueno, parece que no es el lugar más adecuado, ¿no es cierto? Esa decisión finalmente yo creo que la tiene que tomar justamente la persona considerando todas las variables, pero en rigor no tendría por qué mezclarse, ¿no es cierto? No Pero está como una ley que a uno le impida no, hacer eso, que del mismo CEFAM uno diga, no, el mismo psicólogo que uno lo atendió diga, ¿sabe qué? No, porque yo lo atendí. no, para nada, no, Ah, ya, no, para gracias. nada. Sí. Bueno, el trabajo con niños y adolescentes, ya lo hemos hablado, pero requiere ciertas habilidades comunicativas, de vinculación, saber acomodarme, ¿no es cierto?, al lenguaje del niño. Lo vamos a ver más adelante, pero quizás se los voy a repetir porque es una cuestión también que les digo a los chiquillos siempre. No pierda su estilo, ¿ya? Si usted quiere, porque me pasa de repente cuando los chiquillos, y que se lo trato de decir al comienzo en realidad, pero trate de seguir siendo usted, ¿ya? Si bien va a acomodar el lenguaje, va a ocupar entonaciones distintas, ¿no es cierto? Trabaja con niños, obviamente es distinto a trabajar con adolescentes, pero no sea una caricatura, ¿ya? Porque finalmente se va a sentir incómodo, no le va a salir real, ¿no es cierto? Y eso hay que mantenerlo, ¿ya? En términos de estas habilidades, ¿ya? Hay personas como que de repente se transforman atendiendo a niños y dicen, pero acá no, acá se perdió la individualidad del terapeuta. Entonces, por favor, yo siempre le digo, mantenga su estilo, acomódese, insisto, a las realidades del niño que usted está atendiendo, pero no pierda la capacidad de ser usted también, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo, ¿ya? Es una de las cuestiones que uno también aprende cuando está ya con un paciente al frente. La única posibilidad de poder empezar a ver cuál es mi estilo terapéutico y mi forma de vincularme con un otro a nivel terapéutico, que es distinta a la vinculación que yo puedo establecer con un amigo, con una pareja, con un familiar, qué sé yo, a nivel terapéutico, una relación profesional, una relación distinta. Y la única posibilidad de poder identificar cómo va a ser mi capacidad de vincularme es cuando efectivamente tengan a un paciente al frente, ¿no es cierto? Recién ahí y la gracia de la práctica, ¿no es cierto?, de poner en juego la habilidad de ustedes. Y recién ahí van a empezar a identificar las cosas que a lo mejor tienen que potenciar, los recursos que ustedes tienen a nivel terapéutico. Se van a dar cuenta la mayoría de las ocasiones que sí tienen muchas habilidades para vincularse con la gente, ¿no es cierto? Muchas habilidades. Si optaron bien por la clínica infantil y optaron por una decisión porque efectivamente les gusta la clínica infantil, también se los aseguro, se van a poder vincular de forma bien fácil con los niños y niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Lo mismo que los que opten por trabajo con adultos, los que opten por trabajo con población adulto mayor. O sea, se van a poner en juego, ¿no es cierto?, la habilidad de ustedes, se van a dar cuenta que las tienen incorporadas y que probablemente si hay que potenciar algunas cosas es obvio, ¿no es cierto? Y es parte del proceso de crecimiento que todos nosotros estamos teniendo a diario. O sea, esta cuestión es una cuestión que se va aprendiendo todos los días. Pero hay que tener algunas habilidades, ¿no es cierto? Y algunos conocimientos mínimos, ¿no? Si trabajo con población infanto-juvenil, tengo que tener claro algunas teorías del desarrollo, ¿no es cierto? Algunos conceptos de psicopatología. Tener muy claro los derechos del niño, niña, adolescente, porque parte del proceso, ¿no es cierto?, que los niños tienen derecho de... Y por eso que les decía que la entrevista de evolución es parte de los derechos, ¿ya? Si yo entiendo la lógica de los derechos, en ninguna parte de mi cabeza me va a caber, ¿no es cierto?, la posibilidad de no hacer una entrevista de evolución, ¿no es cierto? O en ninguna parte me va a aparecer, ¿no es cierto?, la lógica de no incorporar al niño también dentro del proceso y que participe activamente dentro de su proceso, ¿ya? Porque los niños tienen derecho a participar, tienen derecho a recibir información, ¿ya?
En muchas ocasiones se va a desconocer el motivo consultado por parte del niño, el niño a lo mejor no va a saber por qué lo lleva, o no lo va a tener tan claro, ¿no es cierto? Y el vínculo terapéutico adquiere relevancia, entonces tenemos que adaptar nuestra conducta a la necesidad de los niños que tenemos al frente, ¿ya? Sin perder, y vuelvo y lo voy a decir de forma repetitiva, sin perder la individualidad, sin perder nuestro sello, nuestro estilo, ¿ya? Pero sí acomodando, ¿no? ¿No es cierto?, la necesidad del desarrollo. Vincularse con equipos multidisciplinarios, hay que tener también esa capacidad. ¿Ya? Ustedes trabajen con niños y con adultos también. Se van a tener que vincular con otros equipos de trabajo y ahí también hay que ser capaces de también saber vincularte con equipos multidisciplinarios. ¿Ya? Pasa lamentablemente mucho que hay mucho, a ver cómo decirlo, como celo profesional. ¿Ya? Cuestión que va en contra del real trabajo intersectorial, porque la idea justamente, si el niño está siendo atendido por otra institución, ojalá que esas instituciones se colaboren, ¿no es cierto?, en beneficio finalmente del niño o niña. Si, el año pasado yo supervisaba la práctica de una estudiante que está en un programa de ley de responsabilidad penal juvenil, y el chico estaba siendo atendido por el COSAM. Pues, de alguna forma, obviamente, había vinculación también en el colegio, y había otra institución, no me acuerdo cuál. El Entresilo, que es un hogar proteccional. Entonces, habían 4 instituciones que de alguna forma tenían vinculación, pero no había coordinación entre ellas, para nada. No, no, y era súper difícil, era muy difícil coordinarse porque como que cada uno seguía su objetivo terapéutico, pero cuando uno dice, pero oye, pero aquí no estamos entendiendo el trabajo intersectorial, porque la idea entonces sería que obviamente esas 4 instituciones se coordinaran para que trabajaran de forma conjunta en los objetivos terapéuticos. Ahora, ahí entramos probablemente a otra discusión que hay hoy día, de que los profesionales de repente te dicen cuándo, qué tiempo, ¿cierto? Porque la coordinación también implica tiempo, ¿no es cierto? Quizá uno de los aprendizajes que nos va a entregar la pandemia es que muchas de las coordinaciones que antes se hacían, a lo mejor que no se hacían por un tema de tiempo, porque no sé, pues, ya tenéis que venir entonces al Cefán a dar una reunión, y significaba de repente, pucha, entre el traslado para ir, estar en la reunión, venirte, estáis hablando casi una tarde entera que perdís por una coordinación de un caso. Hoy día la pandemia nos ha dicho que muchos encuentros se pueden hacer en la virtualidad y te demoráis 20 minutos y te ahorráis todo el traslado, qué sé yo. Entonces quizás eso, yo siempre he dicho, creo que uno de los aprendizajes de la pandemia es eso, a que muchas reuniones que antes eran presenciales hoy día son virtuales y listo, y se acabó. O sea, no, y eso yo creo que tendría, ¿no es cierto?, que potenciar el tema de los equipos multidisciplinarios, eh, para el trabajo con los casos que ustedes están atendiendo. Involucrarse con los miembros de la familia, ¿no es cierto? Tienes que, ya lo hemos dicho, vincularte, ¿no es cierto?, con los adultos y con los papás. Tienen que mantener un buen vínculo con los papás, porque si el papá no se siente, o la familia no se siente escuchada, comprendida, empatizada, y finalmente no hay un vínculo con ellos, tenga la seguridad que no van a llevar al niño. Ya lo van a desertar del proceso, ¿ya? Y recordar, ¿no es cierto?, que muchos de los niños, niñas y adolescentes asisten por motivación más bien de terceras personas, no por ellos. Entonces, por eso es que es tan complejo o es tan importante más bien esta etapa inicial de la construcción del vínculo, sobre todo de repente con los adolescentes. Los adolescentes en un porcentaje importante asisten obligados, ¿ya? O no con una motivación propia, asisten porque los papás se lo sugirieron, porque el colegio se lo sugirió, ¿no es cierto?, pero no motivados por ellos, ¿no es cierto? Existe un porcentaje que si lo hace motivado, que le pide a los papás que por favor le busque ayuda, pero un porcentaje que no. Entonces, obviamente, con ellos lo primero es vincularte y rescatar una motivación desde ellos. Ya que es una cuestión que yo siempre hago con los adolescentes que llegan poco motivados. Lo primero que les digo, mira, yo sé, y les explicito, ¿no es cierto? Porque de repente entran a la sesión como súper desganado, como apático, ¿no es cierto? Como súper incluso cortante contigo. Y uno le explica, mire, yo entiendo que tú acá vienes obligado, ¿no es cierto? ¿Te parece si nos conocemos, ocupamos un tiempo para eso? Entiendo que a lo mejor
te trajeron, por cierto, por algún tema en específico, pero a mí me interesa más bien que podamos, en estas conversaciones que tengamos juntos, definir algún tema que a ti te interese trabajar, ¿ya? Entonces, veamos, pues, veamos, intentémoslo, conversemos, veamos si efectivamente es algo que yo te puedo ayudar, veamos, ¿ya? Y ahí de alguna forma el chico se va abriendo y finalmente uno establece un motivo de consulta desde él también, ¿no es cierto? Y quizás a veces uno acuerda con los papás, mira, lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con esto, que a lo mejor no se asocia mucho a lo que ustedes me están pidiendo, pero a mí me interesa trabajar con eso y de a poco quizás vamos a ir trabajando en lo que ustedes me señalan, porque en un momento se van a cruzar, ¿no es cierto? Se cruzan como los motivos de consulta y en un momento vamos a llegar a lo otro. Pero ya con un chiquillo vinculado contigo, ¿no es cierto? Ya con un predispuesto a trabajar, ¿no es cierto? Pues si tú no haces eso, finalmente el cabrón no va a querer ir o no va a estar motivado y no va a querer participar del proceso, ¿ya? Aspecto a considerar de acuerdo a la edad del niño, en términos generales tampoco es una regla, pero solo una guía, ¿no es cierto? Algunas cosas a considerar, algunas se pueden ir repitiendo, no hay flexibilidad en eso. Obviamente con un niño de 3 a 4 años, estamos hablando de niños pequeños, hablar en el presente, los niños pequeños no tienen la capacidad todavía de entender el pasado, el futuro, les cuesta un poco. Intercalar juegos durante la conversación, ya lo hablábamos en la sesión pasada, necesariamente la conversación con un niño de 3, 4 años no puede ser así como ya siéntate en el escritorio, vamos a conversar, ¿no es cierto? No conversa así con los niños de 3 y 4 años, conversa a través del juego, ¿ya? Y ahí hay muchas herramientas que algunas son súper económicas, yo les comentaba el otro día, para mí la Jenga es una herramienta muy económica, la Jenga te la pide en los molchinos súper barata, que te permite jugar a través del juego. No sé, cualquier herramienta finalmente que uno, ahí también es parte de la creatividad del terapeuta, pero todo sirve para finalmente a través del juego dialogar, conversar, ¿ya? Se ocupa mucho Profe, lenguaje, ¿sí? en los niños que son así tan pequeñitos, ¿usted ha tenido experiencia así tan chiquititos? ¿Nos puede comentar algo sobre el trabajo con niños muy pequeñitos? Sí, he ¿Cómo tenido han un par de sido? niños ¿Cómo se ha como, logrado? sí, como de esta edad, es bien complejo el trabajo, ¿sí? Yo creo que a mí me preguntan la edad más fácil, quizás de acuerdo a mi experiencia, que puede ser distinta a la de otro terapeuta, pero yo creo que la edad entre los 8 y los 12 es lo más fácil, ya así como que le dé ideal, porque los niños van siempre muy predispuestos al trabajo, es una edad donde ya pueden, una edad así como entre los 8 y los 12. Sobre los 12 estamos hablando de chicos adolescentes, entonces adquiere un desafío importante ahí. Ya a mí me gusta mucho trabajar con niños, con adolescentes, pero ya es un desafío, ¿ya? Y con niños más chicos, complejo. Yo creo que para mí es la etapa más compleja para trabajar. Si me preguntáis a mí, esta edad es la más compleja porque adquiere mucho más desafío en términos de rehabilidades, ¿no es cierto? En términos de que los niños obviamente muchas veces no van a querer participar o no van a querer entrar solos o requieren mucho simbolismo o no es tan fácil obtener la información de parte de ellos, ¿no es cierto? Es complejo, no es tan fácil, ¿ya? Pero por eso yo creo que en esta edad, en un gran porcentaje de casos, uno termina trabajando con los adultos, ¿ya? Con los adultos a cargo, ¿ya? Pero es un desafío importante. Mi experiencia puede ser distinta a la de ustedes, obviamente, pues a lo mejor hay alguien que le acomode mucho después cuando la experiencia de trabajar con esta edad, ¿ya? Porque quizás tiene más habilidades para vincularse con niños de esta edad y les va a ser más complejo trabajar con niños más grandes. Eso ya depende ya de cada uno, ¿ya? Pero creo yo, ¿no es cierto?, que de acuerdo a mi experiencia, en la edad de 3 a 5 o 6 años es la más compleja, ya en términos del trabajo previamente tal en sesión, porque es más fácil que se desconcentren, no es más fácil es más difícil obtener información, es más fácil o necesariamente quieren estar jugando constantemente, ¿no es cierto? Es difícil, ¿ya? Por eso que muchos juegos simbólicos, muchos juguetes, mucho cuento, muchos objetos, mucho jugar a Profe, través del diálogo, ¿sí? disculpe por interrumpirlo. Es que frente a lo anterior, lo que preguntó la Ángela, yo tenía una duda.
¿Qué problemáticas, cuáles son los motivos de consulta por lo que los niños de 3 o 4 años asisten o sea, por lo que los papás lo llevan a terapia? ¿Cuáles son como las principales problemáticas que se dan y los motivos de consulta en esa edad? Mira, yo creo que en la edad de los 3, 4, 5, 6 años es más bien el tema del... Por eso que finalmente uno termina trabajando más bien con los papás, porque es como los papás también se manejan el tema emocional de su hijo, ¿ya? El tema de las famosas pataletas, la rabieta, que empiezan a tener conductas quizás más agresivas, que a lo mejor él te dice, no, está todo normal, pero entró al jardín y le empezó a pegar a los compañeros, empezó a morder mucho, empezó a tener conductas regresivas, no sé, yo creo que por ahí va como los principales motivos, motivos de consulta que creo que están muy asociados cuando los niños empiezan cierta escolaridad, comillas, ¿no es cierto? Que ahí que de repente se le aparecen temas que a lo mejor los papás no lo tenían tan visualizado, pero que empiezan a asistir al jardín y empiezan estas conductas, como les digo, ¿no es cierto? Que empieza a mostrarse muy agresivo en el jardín, las tías están constantemente informándole que le pega a los compañeros, que los muerde, qué sé yo, entonces ahí los papás piden ayuda, pero finalmente el origen está en los papás, pues, ya en cómo los papás también están manejando esas situaciones y un trabajo harto con los papás, más que con los niños propiamente tal, así que, pero por ahí va. Una duda, no sé, pero mi cabeza como que cree que los procesos con estos niños son más cortos que con niños más grandes. Es que, pongamos, a muchos de mis sobrinos chicos los han llevado, pero son como cosas puntuales. Tartamudeo, problemas para comer, no quería ir a la escuela. Entonces, pero yo creo que igual deben haber problemas complejos en niños aquí, porque no me imagino un niño de 3 o 4 años yendo a terapia por 1 año o 2 años. Es que de hecho ustedes tienen que, también a producir le pregunta a Leticia, sacarse de la cabeza esta lógica que los procesos terapéuticos son largos, ¿ya? En general los procesos terapéuticos son relativamente cortos, ¿ya? Incluso en términos como de estadística, el promedio de las atenciones terapéuticas bordea, hay diferentes estadísticas, pero más o menos, y eso es consistente también con lo que nosotros vemos, lo que yo he visto tanto en el CAPI como en la clínica privada, entre las 6 y las 12 sesiones, ya no es más que eso, ya estamos hablando de 3, 4 meses, ya ese es más o menos el promedio, o sea, procesos así largos que requieran que las personas estén 1 año en la clínica infanto-juvenil se da poco, ya no, yo no, obviamente hay casos, pero son procesos relativamente cortos, ya los casos, de hecho, allá en el CAPI, cuando los chiquillos atienden proceso, la mayoría termina dentro de los tiempos de práctica, que van entre abril y noviembre, donde obviamente los chiquillos tampoco comienzan a atender de inmediato, comienzan a atender en mayo o incluso junio, y algunos terminan en noviembre, otros terminan mucho antes, ¿ya? Entonces, no son procesos tan largos en términos terapéuticos y ahí ya de nuevo volvemos a lo mismo de siempre, ¿no es cierto? Que va a depender de la particularidad del caso, ¿ya? Ahí, independientemente de la edad, pueden haber casos que sean mucho más complejos o casos que sean más fáciles de trabajar, eso ya es difícil determinarlo previamente, o nos puede pasar lo otro que yo les comentaba, que en muchos casos, que es la gran pregunta que nosotros de repente se nos cuestiona en el CAPI, que se nos ha dicho, pero ¿cómo atienden ese caso? Si es un caso como de alta complejidad. Pero yo les digo, pero es que, a ver, debemos entender que este caso entra con un caso de baja complejidad, ¿no es cierto?, de mediana complejidad, y durante el proceso se complejiza, se vuelve de alta complejidad. Entonces, llega también un momento de un tema ético de decir, bueno, ¿qué hacemos con este caso? ¿No es cierto? Si se vuelve de alta complejidad, algunos son partidarios de decir, bueno, entonces se deriva de inmediato. Yo siempre he sido partidario, por lo menos el equipo de trabajo en el CAPI, de decir, oye, depende, de nuevo, respuesta de psicólogo, ¿no es cierto? Depende, ojo, veamos la situación particular de cada caso, ¿no es cierto? En algunos casos, si podemos derivar, ya hay cupo de atención, perfecto, la persona puede iniciar un proceso de atención psiquiátrica de forma particular, ideal, ¿no es cierto? Y lo activa rápido, súper bien, y si se activa rápido también la atención, quizá en el nivel de atención primaria y después en un COSAM, bien.
buenísimo, ¿no es cierto? Pero hay casos que no, po. El caso que uno sabe que si los deja, van a quedar ahí dando vueltas. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos siempre, finalmente, de nuevo, no hay recetas, ya depende de cada caso, y la única forma y la única quizás receta para poder resolver eso es el análisis de caso, ¿ya? El que ustedes lo expongan, lo lleven a una supervisión, y en esa supervisión se decía lo mejor y lo más conveniente en relación a la situación particular que ustedes tienen al frente. Que podemos, insisto, llegar a la conclusión de decir, sí, parece que la derivación, mira, la mamá me dijo incluso que le diera un dato porque ella entiende las condiciones económicas para poder pagar un psiquiatra particular, entonces, y de hecho ya veámoslo, esperemos, la semana siguiente analizamos el caso de nuevo, me dice, no, ya fue, tuvieron la primera sesión, ya se activó, perfecto, súper bien, hagamos el traspaso, ¿no es cierto?, para atención quizás privada o en un CEFAM y con atención psiquiátrica particular, vamos para allá, ¿no es cierto?, derivamos. Lo soltamos de alguna forma nosotros como centro. Pero en otros no, po. En otros, y de hecho en la mayoría no, porque recuerden que nosotros trabajamos con una población que no necesariamente va a tener las 60 lucas para tener un psiquiatra disponible, o muchas veces el sistema es lo que pasa, y la mayoría de las veces se van a encontrar con un sistema absolutamente colapsado, ¿no es cierto?, donde la atención no va a ser, yo lo derivo a un programa o al CEFAN y se va a activar de inmediato la atención, y la próxima semana va a tener atención y la siguiente va a estar en un COSAM. Eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde hay que ir tomando decisiones. Son muchas las decisiones que se pueden tomar, pues entonces no hay una receta. Hemos optado por hacer lo que yo comentaba antes, hemos optado por seguir nosotros, hemos optado por ya acompaña el proceso de derivación, pero no lo sueltes, ¿no es cierto? Acompáñalos, manténlo hasta que efectivamente tengamos la certeza de que el niño o niña ya queda sujeto a otro proceso, ¿no es cierto? Y aprovecha además de hacer una especie como de traspaso de información a la institución que lo va a tomar, que es lo más ético, ¿no es cierto? Pero va a depender de cada situación, ¿ya? Lo mismo acá, pues chiquillos, lo mismo. Podemos que hay esta como conceptualización de algunos parámetros respecto a niños, pero un niño de 4 años X puede ser muy distinto a un niño de 4 años, a otro niño de 4 años. ¿Ya? Entonces, esas particularidades uno no las puede perder de vista. ¿Ya? Entonces, porque eso ya depende de mucho del entorno, de la estimulación que ha recibido el niño, de aspectos familiares, culturales, sociales, comunitarios, escolares, etc. Entonces, puede haber una particularidad importante respecto al niño que nos estamos enfrentando. Niño un poquito más grande, comillas, ¿no es cierto? 4 o 5, introducir el objetivo de la intervención, reforzar la iniciativa del niño, producir lo que preguntaba la compañera, ¿se acuerdan de cómo también si era prudente que los niños también vayan ellos señalando lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer? Absolutamente, ¿no es cierto? Ojalá desde lo más chico posible, seguir apoyándose en juguetes, cuentos, porque estamos hablando de niños muy chicos todavía. Entonces ya 8 ya un poquito más grande, ya se puede empezar a incluir lo de pasado, futuro, y se puede hablar más de temas escolares, porque son niños ya que están necesariamente escolarizados, ¿no es cierto? Preguntar el qué, el dónde. Evitar la entonación excesiva infantil, ya que yo lo comentaba hace un rato, ¿no es cierto? Y ojalá seguir manteniendo el estilo, así como de repente hay terapeutas así, hola mi niñito, ¿cómo está? Uy, pase por aquí, ¿cómo? Ya, vamos a iniciarla, y parecen payasos, ¿cachai? Disculpen que sea un poco tan, tan gráfico, pero es que eso uno lo ve y dice, pero no, acá se está perdiendo un poco el estilo de la persona, ¿ya? Entonces hay que ser cuidadosos en eso, chiquillos, ¿ya? 8 o 9 años, seguir alternando juego con la conversación, ya un lenguaje más complejo. Para mí ya empezamos en la edad de donde es muy fácil trabajar. Reforzar la participación y colaboración, de día a 12 también. Solo que hay que tener cuidado con las preguntas de deshabilidades sociales. De repente uno le pregunta a los niños cómo están en el colegio, sí, súper bien, tengo buenas notas, y después le llega el reporte escolar y el niño tiene notas bien negativas, y ahí de repente los chiquillos me pasa mucho que me preguntan, profe, es que el niño me está mintiendo, y se quedan como en eso, como me está mintiendo, y yo les respondo de forma súper simple, ¿y
¿Cuál es el problema que alimenta? No, pero que no se preocupe tanto si alimenta, si aquí no, salvo que le está haciendo un peritaje, ahí ya preocúpese quizá porque está intentando resolver una pregunta jurídica que nos pasamos a la clase del viernes, ¿no es cierto? Pero acá no, pues está a nivel clínico, así que no sea gran tema. Ahora, en un momento va a encontrar la respuesta porque el niño le está mintiendo, ¿no es cierto? O mintiendo comillas, porque el niño prefiere a usted decirle que le va mejor en el colegio que, eh, que lo que realmente le va. Encuentre la respuesta a eso, pero ahora centrarse en que le está mintiendo, no. Puede, ¿no es cierto? Y ahí de nuevo, yo de inmediato levantaría una hipótesis, ¿no es cierto? Mejor levante una hipótesis, yo le digo. Vea, pregúntese, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto?, que el niño a lo mejor está constantemente expuesto a que lo critiquen por su rendimiento y siendo criticado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, como usted lo está conociendo y quiere de alguna forma que el psicólogo, el tío, ¿no es cierto?, si lleva una buena impresión de él a lo mejor le dice, no, que se le va bien en el colegio. Puede ser eso, puede ser otra cosa, no sé, pregúntese, ¿no es cierto? Pero no se centre en que, profe, me miente el niño y como que se han pegado así como en el tema de la mentira, ¿ya? Sintetizar lo hablado, que hacer esta especie como de resumen de lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? Se puede ya prolongar los tiempos de conversación, se puede hablar un poquito más, ¿no es cierto? Porque ya son niños que uno dialoga más, ¿no es cierto? No es como el niño, por eso que yo le decía que esta etapa quizás más fácil, porque con el niño de 3, 4 años, obviamente uno no, esta lógica de prolongarse el tiempo de conversación, no, pues si el niño quiere estar jugando todo el rato jugando, ya con un niño de 10 a 12 años, uno puede establecer acuerdos también, ¿no es cierto? Así como trabajemos quizás en algunas cosas, después tengamos tiempo para jugar, son niños que mantienen un nivel de atención y concentración mucho más elevado, entonces es más fácil trabajar con ellos, ¿ya? Y bueno, para qué hablar de 12 a 18, donde ya podemos hablar de otros temas, aparece un pensamiento mucho más abstracto. Para mí es una maravilla trabajar con estos cabros cuando uno logra hacer vínculos, pero yo siempre he dicho, es un proceso de aprendizaje potente con los chiquillos adolescentes en términos generales, te cuentan, uno ya tiene una conversación mucho más fluida con ellos. No, buenísimo, muy buena, ¿ya? Pero la gracia está en el vínculo. Yo recuerdo que les conté en su momento a esta chica que siempre la cuento como ejemplo porque fue una chica bien, fue un proceso súper exitoso, pero que al comienzo fue súper complejo, fue muy complejo porque la chiquilla no quería hablar, no entraba ni ahí, la mamá la había llevado a la mamá había después concluido, mi mamá era bien complicada, de un estilo bien particular de ejercer su maternidad. Entonces la había llevado pensando que la cabra estaba súper mal. Entonces la chiquilla llegó y llegó súper desmotivada, pues con sus audífonos puestos y con la música fuerte. Y no estaba ni ahí, no estaba ni ahí, incluso si bien me contestaba, pero eran monosílabos, ¿no es cierto? Hasta que yo me acuerdo que le dije, ya, bueno, pero ¿te parece si llegamos a un acuerdo para poder dialogar mejor? Sácate los audífonos, coloca la música, ¿no es cierto? Y la deja ahí. Y solo esa intervención, que fue una pequeña intervención, hizo que la chiquilla como que, ¡pum!, abriera su puerta, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante fue todo más amigable y trabajamos durante todas las sesiones con ella con música, ella me iba contando la música que le gustaba, y finalmente logramos rescatar un moticonsulta que a ella le motivaba, que era muy distinto al de la mamá. Fue un proceso bien bonito con ella, pero abordado desde ella, ¿no es cierto? Desde sus particularidades. Entonces con los adolescentes se puede hacer harto de eso, ya harto de ese proceso. Y con eso, con esta diapo yo creo que terminamos, estoy mirando la hora. Yo les dije que íbamos a ser bien respetuosos con el término. El esquema general puede variar de nuevo, ya puede variar, pero por lo general uno en el primer contacto de la sesión 0 y la 1, la que hablábamos de la primera entrevista, que es la clase del Data 1, ¿no es cierto? Donde ya uno establece alguna hipótesis tentativa, siempre trabajar con hipótesis, chiquillos, siempre tienen que haber hipótesis en su cabeza, por favor, siempre, ¿ya? La evaluación promedio, entre la 2 y la 4, promedio, ¿ya? Una devolución de la 5, tratamiento de la 6 en adelante,
y posteriores, porque no sabemos, ya va a depender del motivo de consulta, qué sé yo, del diagnóstico. Y esto es importante que también lo vamos a ver en su momento, el cierre y el seguimiento dice últimas 3 sesiones porque el cierre se anticipa. Ya yo no puedo decirle a un niño, sobre todo a un niño, ¿no es cierto? Y viene a lo mejor yo considero que ya los objetivos terapéuticos están logrados, ¿no es cierto? Y llega la sesión 10 y le digo en la sesión 10, ya Juanito Pérez, hoy día es la última sesión. El niño te va a mirar probablemente con una cara así como, ¿qué? No sé si te lo va a decir, pero necesariamente va a ser un shock para él, así como, ¿cómo la última sesión? ¿Mm? Eso es por eso que se anticipa el cierre. Ya uno le empieza a decir al niño desde antes, ese es un promedio de últimas 3 sesiones, pero a veces incluso cuando uno sabe que quizá el cierre va a ser más complejo, uno lo empieza a anticipar de mucho antes, ya de que en algún momento, de que ya nos estamos acercando al proceso de término, de que ya está, mira, y vamos revisando por qué él llegó ahí, los objetivos, y parece que están cubiertos. Algunas estrategias de cierre tienen que ver con que empezamos a, a prolongar las sesiones, ya nos vemos todas las semanas, nos empezamos a ver cada 15 días, después una vez al mes, ¿no es cierto? Empezamos a alargar un poco ese proceso. Y esas son distintas estrategias que las vamos a ver de cierre, pero en definitiva un proceso que se tiene que anticipar. ¿Ya? Yo no podría, como les digo, hacer el cierre así sin informarle y dejar a una familia, ¿no es cierto? Un niño así como hoy día es el cierre y sin la posibilidad de despedir. Además que sea una cuestión bien linda, porque los niños además en el proceso de cierre uno siempre establece algunos simbolismos, ¿no es cierto? En términos del cierre propiamente tal, como no sé, pues se pueden entregar algunos diplomas, uno le entrega un pequeño regalito como un simbolismo, se le entrega de repente su cajita con todos los trabajitos que el niño hizo, pero la familia también, por lo general, te entrega también simbolismo, como saben el cierre, ¿no es cierto? El último día van y te llevan un presente, un regalito, el niño te hizo un dibujo para entregártelo, o sea, cuestiones bien, bien bonitas, bien simbólicas, porque finalmente los cierres en un proceso de terapéutica tampoco son fáciles. Yo siempre les digo también a los chiquillos al comienzo que están de repente súper complicados con los cierres y les digo, pero qué bueno que esté complicado, po. Si usted estableció una conexión emocional con un otro, estableció un vínculo con un otro, un vínculo afectivo con un otro. Entonces no puede darle lo mismo un cierre. Si usted está así como muerto de la risa, tengo un cierre terapéutico hoy día, qué bueno. No, un cierre tiene que generarle, ¿no es cierto?, un estado emocional de lo que implica un cierre, pues, ¿no es cierto?, a propósito de un vínculo afectivo. Entonces, no es tan fácil, ya no es tan fácil, por eso que hay que prepararlo, pero son cuestiones simbólicas bien bonitas, como les digo, de que los niños y ahí de nuevo está la pregunta, famosa pregunta, si es necesario o si es prudente aceptar regalo o no. Yo soy de la flexibilidad de que sí, en absoluto, ¿no es cierto? En ese contexto, pues, obvio, pues. Y así como imagínate un cierre, un niño y te entrega un regalito bonito, ¿no es cierto? La familia te lleva un chocolate y le diga, no, ¿sabes qué? A nivel ético yo no puedo aceptar regalos. No, me dijeron en la universidad que yo no podía entregar regalos porque estaba contra lo ética. Entonces llévese su regalo, por favor. No, pues, uno no hace eso, ¿no es cierto? Uno acepta el regalito porque entiende el contexto, po. Entiende el contexto que hay. Si les va a tocar Una trabajar demostración de afecto, agradecimiento. obvio, absolutamente, ¿no es cierto? Los que trabajan en un contexto rural, la gente en la ruralidad es mucho más de entregar cosas como demostración de afecto. Entonces, el otro día, yo siempre me río con mi cuñado que trabaja en un Cefam rural, él siempre llega con regalo. Si bien no es psicólogo, es de otra área, pero llega con huevo, llega de repente la gente le hace queque, llega con hortalizas, son formas de agradecer que tiene la gente, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando de repente uno escucha a gente a nivel teórico decir, no, es que los regalos están prohibidos, depende del contexto, ¿ya? Bien, chiquillos, 12:50, preguntas, dudas. Vamos a seguir revisando lo del diagnóstico en la clase del miércoles para después meternos en la intervención y el cierre. Ya es como vamos a seguir todo el proceso, ¿no es cierto? Primera entrevista, diagnóstico, devolución, plan de intervención y cierre. Profe, ¿Sí? respecto al cierre, ¿cómo se aborda si es que un niño vuelve a presentar sintomatología?
producto de la separación con el psicólogo. ¿Cómo abordo yo eso? Sí, es un tema, lo vamos a ver en el cierre, pero lo que dice Claudio pasa en algunos casos, ¿no es cierto? Que uno anticipa el cierre y las personas en la próxima sesión te llegan con un nuevo motivo de consulta, ¿ya? O con una cronificación de alguna patología. Entonces ahí la clave está en, bueno, lo vamos a contar ahí porque no depende, ¿ya? Pero por lo general, y por eso es tan importante el plan de intervención, ¿ya? Porque en el plan de intervención se establecen objetivos terapéuticos, ¿ya? Objetivos terapéuticos con indicadores de logro, y yo siempre le pregunto a los chiquillos cuando de repente les pasa, le digo, ya, pero ¿usted cumplió los objetivos terapéuticos? Sí. ¿Cumplió los indicadores de logro? Sí. Tiene que cerrarlo, ¿ya? Y si aparece otro motivo de consulta o otras cosas, responden más bien a un nuevo proceso que a lo mejor la persona va a tener que iniciar más adelante. Eso en términos generales. Ahora, de nuevo, va a depender de la situación, va a depender del contexto, va a depender del proceso en que tú estés, ¿no es cierto? Imagínense si esto pasa a ustedes en noviembre, cuando están finalizando la práctica, tampoco está la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir ya, bueno, como uno lo haría quizás a nivel privado, decir, bueno, pareciera ser, ¿no es cierto?, que surgen algunas otras cosas, entonces quizás vamos a trabajar en eso, y puede extender un poco el proceso. En algunos contextos no se va a poder extender ese proceso, ¿no es cierto? Y uno lo tiene que explicitar, ¿no es cierto? Ahí hay algunas estrategias, pero lo que dice Claudio pasa harto, ¿ya? O sea, no sé si harto en realidad, pero pasa que de repente algunas familias o niños, cuando uno les anticipa el cierre, como que tienen un cierto retroceso de su proceso, que uno lo tiene que saber leer y entender que es parte del cierre, ¿ya? Estás como cuando uno trabaja y hay recaída, las recaídas son parte del proceso de cambio, ¿no es cierto? Entonces entender como una recaída como algo, entonces se murió todo, no, pues la recaída es parte del proceso, pero pasa Claudio, y lo vamos a ver cuando veamos el cierre. ¿Mm? Bien, ¿dudas? ¿Pregunta? Profe, respecto a los textos, ¿estos son más bien de carácter obligatorio y complementario? Son más bien complementarios, sí. Ya, profe. Sí. Gracias. Sí, absolutamente complementario. Es parte también de lo que hemos ido conversando, entonces son más bien complementarios. Sí. Sí. Ya, pues, ¿no hay más preguntas, consultas, reclamos? ¿No? Recuerden que entonces el día miércoles tengo que ver cómo la planifico bien, pero mi idea el día miércoles es ver un video de una sesión de un sistema solar. Entonces les pido que estén preparados con audífonos, ¿ya? Ojalá alcancemos el día miércoles, yo creo que sí, ¿ya? O si no, pues lo vamos a ver sí o sí. No sé si es miércoles o el lunes, pero lo vamos a ver sí o sí. Ya, chiquillos, estamos Que entonces. esté bien, profe, cuídese. Chao. Igual ustedes, nos vemos el miércoles. Chao, chao. A las Chao, 9 del miércoles. profe, que esté bien.